¿Están viendo ya, chicos? Sí, ahí se Sí, se ve. ve. Bueno, fantástico. Bueno, ahí empezamos entonces. Vamos a ver hoy link edición. La link edición es una de las últimas etapas de la compilación. Y bueno, nada, vamos a empezar a ver un poquito el detalle de esas distintas etapas desde el inicio, que es cuando alguien hace un código, cuando alguien programa un código, y cuando finalmente es algo que se pueda ejecutar. Entonces, eso para que suceda, a veces se hace de una manera muy rápida y a veces tiene que ir por distintas etapas. ¿Cuándo se hace de una manera muy rápida? ¿Cuándo alguien escribe un código y se puede ejecutar así rápidamente? Es una pregunta para ustedes esa. ¿En qué caso escribimos código y lo podemos ejecutar bastante rápidamente? Cuando no hace falta compilarlo. ¿Y cuándo sería ese escenario? Un ejemplo sería cuando tenemos un script, que son instrucciones dadas al computador, o si no, un lenguaje que sea muy sin falta de compilación. No Claro, la sabría. diferencia es esa. Cuando estamos con un lenguaje de scripting, que hay distintos sabores de lenguaje de scripting, pero en líneas generales, como bien dijiste, no se necesita compilar. Es decir, no necesita pasar por estas etapas que vamos a ver ahora. ¿Por qué? Porque ese código que hacemos directamente lo va a interpretar, por eso es un script, lo va a interpretar alguien. En algún libro decía la diferencia entre un script y un programa es parecido a lo que sucede en el teatro, donde hay actores que ejecutan, digamos, ese script, ¿no? Y el programa es lo que se le da al auditorio, digamos, a los espectadores. A mí no me gustó mucho ese ejemplo, por eso no lo uso, pero bueno, en algún punto ese script se interpreta, lo interpretan esos actores, lo interpretan. Entonces, el script es un código interpretado. Esa parte es la parte que me parece más útil, digamos, de ese ejemplo del libro. No me gustó tanto la parte del programa que le dan a los espectadores, porque los espectadores en general no hacen mucho, digamos. En cambio, al revés, cuando tenemos un programa, bueno, ese código tiene un montón de lógica, a veces, digamos, muchas veces tiene quizás lógica más completa de lo que se puede hacer en un script. Y bueno, ahora vamos a ver cómo hacemos para que esa lógica compleja que alguien escribe en un lenguaje termine siendo algo ejecutable. Esa es la idea un poco de esta clase. Entonces vamos a empezar por el principio, que es la definición de un programa. Esa definición del programa nace de un fuente, o sea, nace de ese código que un programador eventualmente escribió. Ese código que se escribe pasa por un proceso de traducción que lo transforma a lo que se llama código objeto. A eso le vamos a decir programa objeto. Pasa de fuente a objeto. ¿Eh? Y así podríamos tener, digamos, varios. Fíjense que acá la relación, podríamos tener dos programas fuentes, dos archivos, significaría dos archivos fuentes, que generan cada uno su programa objeto, o eventualmente también podríamos tener dos fuentes que generan un solo objeto. Después de esa traducción, lo que tenemos justamente son una colección, digamos, de objetos. Entonces, ¿cómo hacemos esa traducción para generar los objetos? Bueno, esa traducción es lo que se llama ensamblado. ¿Eh? Y el que hace ese ensamblado es un ensamblador. Por eso es el nombre de assembler que tanto conocemos. Quizás hay, no, para los que ya conocen esto, es un poquito más de detalle quizás sobre algo. Y los que no, bueno, es por eso que se llama assembler, porque es un ensamblador justamente. Ensambla al objeto.
Básicamente lo que se hace es convertir ese código de lenguaje ensamblador a códigos de operación. No hace solamente eso, sino que también se mete, digamos, con las direcciones, ¿no? Va a generar y a definir justamente direcciones de memoria. Las variables tienen que estar en algún lugar, digamos, toda la referencia, llamémoslo, a cualquier símbolo, ¿no? Cualquier símbolo va a tener que tener algún tipo de referencia a algún lugar de la memoria para poder resolverse, con lo cual este ensamblador lo que va a terminar haciendo es justamente tomar algunos de esos símbolos y cambiarlos por direcciones de memoria. Va a tratar de hacerlo lo más posible. Si queda alguno libre, bueno, quiere decir que hasta ahí va a llegar el ensamblador y vamos a ir a otras etapas donde en alguna de esas otras etapas se tendrían que terminar de definir esos símbolos que el ensamblador deje sueltos. ¿Está bien? Como esto está muy cerca de la máquina, porque estamos haciendo algo para que se pueda ejecutar, y el que lo va a ejecutar es justamente la máquina, obviamente todos esos códigos de operación son sensibles a en qué máquina vamos a estar haciendo este ensamblado. Con lo cual, esos códigos de operación están asociados justamente al set de comandos, digamos, de instrucciones que soporta cada microarquitectura. Entonces, esto es sensible a eso. Estos códigos objetos van a estar relacionados a esa microarquitectura sobre la cual está implementado. Si nos vamos a otra máquina con otra arquitectura, y bueno, es muy probable que tengamos que ejecutar otra vez, hacer otro ensamblado, o sea, tomar el mismo código fuente, eventualmente que teníamos antes, y pasarlo por este proceso de ensamblado para generar los nuevos códigos de operación, para que lo pueda ejecutar esta nueva arquitectura. ¿Hasta ahí vamos? Perfecto. Y entonces empecemos a ver un poquito eso que estamos hablando de traducir y generar objetos, al concepto este de compilación. Vamos a compilar. Esa traducción es una compilación. Para hacer esa compilación se ejecuta justamente un programa de un compilador que primero lo que hace es más de una barrida, digamos, sobre ese código fuente que le vamos a dar de input, de entrada, para interpretarlo, para validar que la sintaxis es correcta, ¿no? Va a hacer distintas barridas. Eventualmente con esas barridas va a generar ese código objeto. Es muy improbable que genere un código objeto, digamos, con una sola barrida. ¿Por qué? Porque la idea es que esto se ejecute más o menos bien, más o menos rápido. Entonces, como esto parte de un código fuente que está escrito en un lenguaje de alto nivel quiere decir, no sé, lenguaje C es alto nivel, por decir algo. Al lado del assembler es alto nivel. Entonces, ese código que escribimos en un lenguaje como por ejemplo C, hay que llevarlo a una forma, no digo optimizada, una forma optimizada para que se ejecute en esa microarquitectura, porque acuérdense lo que dijimos hace unos pocos minutos, ese mismo código lo podemos llevar a otra arquitectura, lo compilamos en esa otra arquitectura y vamos a tener un ejecutable para esa otra arquitectura, y es el mismo código. Con lo cual, ese proceso, hay mucho tránsito, ese proceso de generación de objetos, de compilación,
va a tener que ser lo suficientemente inteligente, no solo, si me permiten el término inteligente, pero no solo para validar el tema de la sintaxis, no solo para llevar a hacer esa traducción entre lo que alguien escribe en ese lenguaje de alto nivel y el código de la máquina en que nos encontremos, sino también va a tener que optimizar ese código para que en esa máquina funcione de una manera aceptable. Entonces, hay todo un proceso ahí metido, que es un poco lo que explican estos gráficos, muy alto nivel, para terminar generando ese objeto. Acuerden, digamos, también otra de las cosas que ya acabamos de decir hace un ratito, es que eventualmente podemos tener más de un fuente y generar un solo objeto. Con lo cual, va a haber que hacer esa relación eventualmente entre esos dos fuentes para generar un solo objeto. También podemos en este punto recordar algunas de las primeras clases donde decíamos que en realidad la máquina es una serie de capas, ¿no? de máquinas virtuales, por decirlo de alguna manera, donde cada capa interpreta la capa superior. Es un modelo de máquina extendida, es lo que veíamos en las primeras clases. Bueno, acá es muy claro para ver eso, porque estamos en un modelo donde escribimos en ese lenguaje de alto nivel, que lo llevamos a un nivel inferior con esta traducción. Con lo cual, una instrucción que escribimos en ese nivel superior se pueda traducir en varias instrucciones de ese nivel inferior. Con lo cual hace más necesario aún ese proceso de optimización de código entre todas esas instrucciones que se generaron en esa capa inferior. Hace más necesario eso. Me esperan un segundo que voy a cerrar un poco acá para que haya menos ruido, que me molesta el ruido. Bueno, disculpen. Una vez que terminamos con esa primer parte que era la compilación, tenemos que ir a una segunda etapa. Esa segunda etapa es la link edición. Y ahí aparece nuestro famoso link editor. ¿Qué va a hacer eso? Va justamente enlazar, ¿no? Los links son los enlaces. Entonces va a enlazar los distintos objetos que generamos en la etapa de compilación para terminar haciendo lo que llamamos ejecutable. Ese ejecutable puede ser un programa que digamos, puede ser un archivo que podemos ejecutar realmente en la máquina, o puede ser un archivo que podemos usar como biblioteca. Esa biblioteca la podemos enlazar, digamos, con otros objetos para terminar haciendo otra biblioteca o un ejecutable, un nuevo ejecutable. Eso es lo que hace el link editor. Enlaza esos objetos para generar un ejecutable. ¿Y por qué digo enlaza? ¿Por qué decimos enlaza? Bueno, porque lo que hace el link editor es justamente tomar esos símbolos que el compilador no pudo resolver en direcciones, va a tomar esos símbolos y ahí sí los va a poder resolver. ¿Por qué? Porque es un símbolo que el programa objeto necesita, usa, referencia, y está eventualmente en el objeto 2. ¿no? Eso estaba en el objeto 1, y ese símbolo está resuelto en el objeto 2, con lo cual nunca el compilador del objeto 1, cuando hizo el objeto 1, pudo resolverlo. Bueno, el link editor sí lo va a poder hacer porque ese es el que tiene acceso a los otros objetos. Entonces va a resolver esos símbolos que se referencian
ya sea con otros objetos que le pasemos o con bibliotecas, por ejemplo, ¿no? Con otras bibliotecas. Nosotros cuando programamos usualmente usamos funciones de biblioteca que no estamos desarrollando nosotros. Las usamos. Las usamos quiere decir que en algún momento hay que hacer la magia de relacionar nuestro código con esa referencia de función de biblioteca que nunca escribimos. Bueno, esa magia se termina haciendo en la link edición. Avanzamos. ¿Cuántas cosas que tengo? Tenemos el ejecutable, pero todavía no lo ejecutamos. Para ejecutarlo hay que cargarlo, ¿ah? Hay que cargarlo a la máquina, hay que cargarlo a la memoria, ¿sí? Para que pueda ser ejecutado por la CPU. ¿Se acuerdan que cuando vimos la clase de procesos, si mal no recuerdo, dijimos que era un proceso? Bueno, un programa que está en memoria. Se está ejecutando en memoria. Bueno, ese ejecutable, ese programa ejecutable, lo tenemos eventualmente en algún dispositivo, en el disco, no sé, en un pendrive o en algún lugar de la red. Es un archivo, ¿no? Entonces tenemos que llevarlo a memoria, pero cargarlo de una manera especial para que se pueda ejecutar. El encargado de hacer eso es el loader. Y el loader, además de llevarlo a memoria, eventualmente también lo que va a hacer es terminar de enlazar algunas cosas que eventualmente el link editor no pudo hacer. Y eso lo hace porque a veces vamos a usar unas bibliotecas especiales, por ejemplo, que no forman parte del código del programa, entonces solo al momento de llevarlo a memoria es que vamos a poder, o el sistema operativo va a poder resolver esos símbolos al momento de llevarlos a memoria. Eso es importante porque tenemos ahí una distinción entre lo que son las bibliotecas estáticas de las dinámicas. Ahora las vamos a ver, pero en principio las bibliotecas estáticas van a formar parte, el código de la biblioteca va a formar parte del ejecutable, con lo cual no necesitamos ahí mucho enlace adicional, porque ya está todo en el código, están todos los símbolos resueltos, solo hay que llevarlo al programa a memoria y ejecutarlo. Pero otras veces no, otras veces el código de esas bibliotecas no forma parte del código del ejecutable, entonces por eso es que está este último paso de cuando carga memoria, de ir a buscar la biblioteca y hacer esa relación que faltaba. ¿A dónde va a buscar la biblioteca? Bueno, o la va a buscar a algún file system, algún archivo, o eventualmente ya la puede tener en memoria, y entonces el loader optimiza eso y hace esa relación con la biblioteca que tiene memoria. Para separar las cosas, eso se le dice binding, ¿no? Hacer el binding con las bibliotecas para separarlo hacer el link que hablamos antes, ¿no? Cada paso tiene como una nomenclatura distinta. Conceptualmente hacen lo mismo, ¿no? Resuelven símbolos. Pero bueno, nada, en el paso anterior le vamos a decir linking y en este paso le vamos a decir binding a esa resolución de símbolos. Entonces, vamos, bueno, acá habla de algunos ejemplos de compiladores. Un compilador, por ejemplo, el compilador del lenguaje C de GNU, se llama GCC. Ese compilador, en el proceso de compilación, además, podría llamar al link editor. El link editor es el comando ld. Podemos hacer todo eso digamos, invocando al GCC, o podemos hacerlo de manera separada. Primero invocamos al GCC para generar el objeto, y luego, cuando tenemos todos los objetos, eventualmente invocamos al loader
para enlazar todo eso, y al link editor, perdón, y para enlazar todo eso y generar un ejecutable. Vamos a avanzar un poquito para todo esto que dijimos de manera teórica, bueno, llevarlo un poquito a algo un poco más concreto. Uy, lo saqué, ¿no? Vamos de nuevo. Sí. Vamos de nuevo. Ahí lo tendrían que empezar a ver. Ahí se ve. Bien. Okay. Bueno, acá tenemos el famoso compilador. Tenemos un proceso, un programa fuente, que es lo que está escrito a la izquierda, en naranja acá, en procedimiento A, que, nada, no importa mucho el lenguaje, pero básicamente define una variable, hace un acumulador de esa variable e invoca un procedimiento B. Y eso es todo lo que hace el código. ¿Está bien? Y ese código es un texto, son archivos que generamos y escribimos. Por más que hayamos usado una UI de desarrollo, el framework que sea, no importa, es un archivo de texto. Entonces, ¿qué hace el compilador? Bueno, básicamente lo que trata de hacer es cada una de esas instrucciones que escribimos en nuestro lenguaje de alto nivel, tratar de traducirlas a esas instrucciones assembler y cada una de ellas ponerle una dirección. Entonces empezamos de cero, por eso empieza de la dirección 0. Y bueno, nada, va a empezar a hacer esa traducción. Entonces, bueno, genera la instrucción start, la instrucción load register, la instrucción add, ¿no? Todas son instrucciones en un assembler, hasta el final, que es el end, que según este paso a paso que hizo el compilador, termina en la dirección 96. Ese es el código. ¿Qué pasa con los datos? Bueno, algo parecido. Además de tener ese código, va a tener los datos. Y lo va a separar bastante. Va a tener un espacio de direcciones para el código y un espacio de direcciones para los datos. En ese espacio de direcciones para los datos, por supuesto, empieza de cero ese espacio de direcciones. Son los datos del procedimiento A, por eso dice data A. Y dentro de eso define justamente los datos. En la posición 4 va a definir el símbolo J. En la posición 8 va a definir la constante 10. Y eventualmente termina en la posición 76 diciendo que termina ese espacio de datos del procedimiento A. Eso es lo que hace en el primer paso. Ese espacio de datos lo va a llamar data y el espacio del código, ¿no?, lo vamos a llamar texto, txt. Por eso el área de texto es el área de código de los procesos. En el segundo paso, fíjense cómo quedó, perdón, en el primer paso hizo lo que acabo de decir. Voy a solamente poner un poquito de énfasis, o un poquito de foco, que es lo que no hice antes, sobre los datos. Fíjense que hizo lo que hizo con el código, tradujo y lo puso con un espacio de direcciones,
pero los datos siguen apareciendo con ese mismo nombre, digamos, como estaban originalmente en el texto. La J dice address J, la suma hace referencia a esa constante 10, pero de manera literal, y en la posición 60 hace la llamada al procedimiento B. ¿Qué pasa en el paso 2? El paso 2 mantiene las mismas direcciones de antes en cada uno de los comandos, digamos, de las instrucciones, pero fíjense que ya no aparece acá address J, sino aparece el valor 04. Ese valor 04 no es otro que el valor justamente del espacio de direcciones de datos. Entonces, ahí ya no hay más una referencia a la variable J. Hay una referencia directa a la dirección 4. Lo mismo sucede con la constante. La constante ya no dice 10 igual a 10, dice 0,8. 0,8 es la definición justamente del espacio de direcciones de datos para la constante 10. Lo que sigue sin resolverse, o sea, sigue sin dirección, es la llamada al procedimiento B. Hasta ahí, ¿cómo lo ven? ¿Qué tienen que decir al respecto? Y va yendo, se va viendo. Esto vamos a ir así paso a paso, pero es el primer paso, por eso es muy importante que sea lo más firme posible, digamos. Lo que se trata de hacer es resolver, como dijimos, es resolver, digamos, como resultado final de la compilación, es resolver la mayor cantidad de símbolos posibles. Hacer la traducción, hacer la traducción de esas instrucciones escritas en un lenguaje de alto nivel al código de la máquina, al assembler de la máquina. Eso es todo lo que, digamos, es el objetivo de esa compilación. Para hacer eso, en el medio, bueno, tuvo que hacer la validación de sintaxis, tuvo que hacer la traducción, tuvo que optimizar el código, todo lo que hablamos antes. Pero bueno, tuvimos este resultado. Resolvimos varios símbolos. Avanzamos. El último cuadrito que dice Relocation Dictionary, RLD. ¿Qué significa eso? Bueno, es algo que deja preparada esta etapa de compilación para las etapas siguientes. Esto lo va a ayudar al link editor, que es el que viene. ¿Cómo lo va a ayudar? Justamente le va a mostrar en qué posición están cada uno de los símbolos. Y fíjense que cuando dice location, digamos, 23 se refiere al área de texto, al área de código. En la posición 23 vamos a encontrar la variable J, la referencia a la variable J. ¿Qué es el símbolo? Ese símbolo J está en el 23 usado. También está en el 31, que sería esta parte, 28 más 3. ¿no? Esta dirección de J. Entonces ese símbolo se repite en el J. En la dirección 31. Ahora, cada uno de esos lugares, tanto la 23 como el 31, que es el símbolo J, refieren a la posición de datos, al área de datos 04. Algo similar pasa con la constante 10, que solo se usa en la dirección 27, y refiere a la posición 8, como hablamos antes. Y acá tenemos en la dirección 63 el símbolo B, que no tiene posición. Eso es lo que no está resuelto. Eso es lo que no está resuelto. Entonces esto lo va a ayudar a la etapa siguiente, que es la link edición, para ver si en la link edición se va a poder resolver ese símbolo B que no se pudo resolver acá.
Y les dejo la inquietud, digamos, para ver qué pasa, porque se llama relocation, ¿no? Se llama relocation dictionary. O sea que ese relocation, por algo se llama relocation, y eso se llama location dictionary. Porque si es solo decir en qué lugar están las cosas, en qué dirección están las cosas, quizás el mejor nombre para esto sería location dictionary. Pero no dice location, dice relocation o relocation. Entonces, ahí hay algo que va a pasar claramente y para eso es que, por eso tiene este nombre. Pero bueno, vamos a ir avanzando. Seguimos compilando. Compilamos el procedimiento B. Esto es lo mismo que hablamos antes con el A. ¿Eh? Va a pasar lo mismo, así que acá no hacemos paso 1, paso 2, directamente vamos al último paso, el paso 2, donde resuelve, ya tenemos las direcciones, ya tenemos las instrucciones, y ya tenemos resuelta la dirección de cada uno de los símbolos que está usando el procedimiento B, que es básicamente el símbolo J. ¿Mm? El símbolo J que tenemos acá, 04J, ¿está bien? También usan una constante, que es 34, no es 10. Entonces le asigna el valor 34 a J, bueno, eso lo define en la dirección 8 también, y no es casualidad que pusimos los mismos números, ¿no? Siempre empezamos de 0, con lo cual en los dos espacios, tanto en el de código como en el de texto, empezamos de 0. La variable, en los dos casos, vamos a tener una variable en la posición 4 en el área de datos y una constante en la posición 8 también del área de datos. El relocation dictionary para este caso nos va a quedar donde está referenciado, que en la posición 39 la constante 34 y la posición 43 la variable j. Hasta ahí es todo igual. Le vamos a agregar algo más a esto. ¿Qué le vamos a agregar que no dijimos en el anterior? Bueno, además de tener este famoso Relocation Dictionary, que fíjense que en este Relocation Dictionary no hay ningún símbolo que no esté resuelto. Hay dos símbolos y los dos están resueltos. A diferencia del anterior, que había un símbolo que no estaba resuelto. Bueno, acá le vamos a agregar algo más, que se llama Export Table, que es parecido en un punto a lo anterior, donde vamos a tener un área, digamos, del archivo que se genera como resultado de esta compilación, con estos valores. ¿Y estos valores qué son? Los valores de los símbolos que se pueden usar fuera de este código. Fuera de este código, el único símbolo que se puede usar es el procedimiento. ¿Está bien? Solo se puede usar de este código el procedimiento. ¿Qué significa? Que se puede invocar desde afuera. Alguien puede invocar a este procedimiento B. Por eso exporta, el único símbolo que exporta es el B. ¿Y qué dirección tiene el B? 0, 0. Para el otro caso, para el caso de A, también hay una export table y el único símbolo que se puede usar de afuera es el A. Entonces, el export table de este sería 00A. A diferencia del caso del procedimiento B, donde tenemos 00B. Terminamos de compilar los dos objetos y ahora vamos a enlazarlos, vamos a linkearlos. Lo vamos a linkear con el link editor. El link editor va a tener que ver el procedimiento A, el código del procedimiento A, ya el objeto, ¿no?, del procedimiento A, donde ve el código, ve los datos, ve la relocation dictionary y ve la export table. Y lo mismo para el B. Y ahora los vamos a enlazar. Si el link editor empieza a procesar todo esto y ve, ¿no?, porque lo ve porque estaba en la relocation dictionary que había algo que no estaba resuelto, ¿qué es la llamada al procedimiento B? Entonces, en el texto del procedimiento A va a reemplazar
esa llamada al procedimiento B por una dirección. ¿Cuál dirección? Bueno, la dirección que el link editor le puso al procedimiento B. El procedimiento B, vuelvo al anterior, fíjense que empezaba en la dirección 00 en el objeto. Pero el link editor está viendo, no está viendo solo ese objeto, está viendo dos objetos, el A y el B. Entonces el link editor básicamente la hace fácil, digamos, toma el código de A y al código de A le pega, le hace un append, digamos, el código de B. Entonces, si el código de A terminaba en la dirección 99, el código de B va a empezar en la dirección 100. Y así con todos los códigos, objetos que compongan esta link edición. Por eso es que resuelve la llamada B por la dirección 100, porque es realmente donde lo dejó el link editor. Lo mismo va a pasar con los datos. Toma los datos de A y le pega, le agrega los datos de B, con lo cual, si sus datos terminaban en la dirección 79, los datos de B empiezan en la dirección 80. Entonces, si empiezan en la dirección 80, lo que tiene que hacer es redireccionar. Todo lo que antes apuntaba a la dirección, vamos a ver qué dirección era, a la dirección 04 del procedimiento B, ahora va a tener que apuntar a la dirección 84. Hay que sumarle 80 a todas las direcciones, básicamente, del procedimiento B. ¿Está bien? Entonces, para eso le sirvió el Relocation Dictionary. Para saber en qué lugares se usan los símbolos, ir a esos lugares y cambiarle la posición. Cambiarle el valor. Acá ven que no dice más 04, dice, perdón, 04 no, 08. Dice 88 en la 136, en el load register. En el store register no dice más la dirección 04, dice 84. ¿Por qué? Por esto. Por ese redireccionamiento que generó la link edición. Por supuesto que actualiza el Relocation Dictionary con estas nuevas posiciones. Y vas a tener un Relocation Dictionary con todos los símbolos. Fíjense que el símbolo J aparece tanto en el A como en el B. Vuelvo. Tanto el A como el B usan el símbolo J, la variable J, pero son locales a los procedimientos, con lo cual esta J es local al procedimiento B, en cambio esta J es local al procedimiento A. Esta J del procedimiento A siguen teniendo los mismos valores que antes. La llamada al procedimiento B desde A cambia no en la dirección donde está puesta, sino a qué dirección referencia, porque antes no lo sabía y ahora va a ser 100. Y bueno, lo mismo pasa en el procedimiento B respecto de sus datos, que cambia, le suman 80 a esa dirección que tenía antes. En la export table resultante de esta link edición va a tener dos símbolos, el A y el B, el A en la posición 0 y el B en la posición 100. Quiere decir que otro objeto podría referenciar a A o referenciar a B. Por eso se llama relocation, porque acaban de ver que se redireccionó alguna parte de su contenido, por lo menos. Si bien no todo, se cambió bastante. Si a esto le ponemos más objetos, más símbolos, bueno, en realidad la mayor parte va a cambiar y solo una pequeña parte eventualmente va a quedar sin cambios. Esta es la link edición. Esta es la link edición simple, ¿no? Acá se pudieron resolver todos los símbolos, fíjense que no hay ningún símbolo que no se haya resuelto, con lo cual tendríamos todo lo necesario para poder ejecutar.
no nos estaría faltando nada, porque las instrucciones son las instrucciones de la máquina y los símbolos ya se saben dónde están, entonces no habría demasiado problema para mandarlo a ejecutar a esto. ¿Hasta acá duras consultas, comentarios? Creo que está todo bien. A ver el chat que no entré. Nada, ok. Avanzamos. Antes de avanzar, vamos a hablar un poco de los tipos de archivos ejecutables o de tipos de archivos de objetos que se manejan en un sistema. Pues todavía nos está faltando una parte para poder llegar a ejecutarlo, ¿no? Porque dije, tendríamos todo para ejecutarlo. Y sí, tendríamos todo para mandar a ejecutar, pero para ejecutarlo específicamente nos estaría faltando alguna cosita. Entonces, vamos a hablar un poquito de los tipos de formatos de archivos objetos. Básicamente estos formatos aplican a lo que llamamos usualmente ejecutables, a bibliotecas y a esos archivos objetos que hablamos que serían un intermedio, digamos, entre el código fuente y el ejecutable. Puede ser que haya dos sistemas operativos que tengan el mismo, que manejen el mismo formato de archivo objeto. Eso no quiere decir que funcione si llevamos el ejecutable de un sistema operativo con un código de objeto a otro sistema operativo con el mismo código de objeto. Significa simplemente que son los dos formatos iguales. Ahora, que funcione es otro tema, ¿no? Ese es otro tema. Hay varias cosas que podrían hacer que no funcionen, por ejemplo, que estén en otra arquitectura, por decir un ejemplo. Entonces, si bien mantenemos el mismo código objeto, las instrucciones no las entiende un sistema, porque no forman parte de su conjunto de instrucciones. Entonces eso hace que no funcione. Ese es un ejemplo por el cual no funcionaría. ¿Ustedes podrían dar algún otro ejemplo que haga que no funcione el mismo código objeto en un sistema que en otro? Que cambie el ambiente, o sea, por más de que el sistema operativo sea el mismo, No, si el acá ambiente... el escenario es que son sistemas operativos distintos. Estamos diciendo, sistema operativo 1 que maneja el código de objeto X y el sistema operativo 2 que maneja el mismo código de objeto X. Pero son dos sistemas operativos distintos. Entonces, un ejemplo de por qué no funcionaría si llevamos ese ejecutable compilado, link editado en el sistema operativo 1, lo llevamos al sistema operativo 2, es que eventualmente ese sistema operativo 2 esté en una máquina que tenga una arquitectura distinta a la máquina donde estaba el sistema operativo 1. Entonces, las instrucciones de las máquinas son distintas. Como son distintas las instrucciones de la máquina, claramente no va a funcionar el ejecutable, porque las instrucciones son distintas. Ese es un ejemplo. Ahora, ¿qué otro ejemplo? Supongamos, digamos, vamos a un escenario un poquito más específico. Supongamos que las máquinas son iguales. O sea, tenemos las mismas máquinas, ¿no? Tenemos las mismas máquinas, distintos sistemas operativos. ¿Por qué si llevo el código objeto generado con el sistema operativo 1 al sistema operativo 2, por qué puede ser que no funcione? Puede ser porque cambie las referencias entre cada sistema operativo, o sea, entre cada sistema operativo cambia las referencias, no solo que cambie instrucciones, sino que
por ahí no puedas acceder a ciertos lugares que necesitarías para el código objeto 1 en el 2. No sé si te seguí a qué llamaríamos ciertos lugares. Porque, digamos, el código objeto es un formato. Entonces, si manejan el mismo formato de código objeto, no sé, el texto va a estar en donde se supone que tiene que estar, los datos van a estar donde se supone que tienen que estar, el relocation dictionary va a estar donde se supone que tiene que estar, todo ese tipo de cosas van a estar donde se supone que tienen que estar. Pero no sé si te referís a eso u otra cosa. No, claro, me refería a eso, pensé que por ahí no estaba. Entonces, No, acá el escenario sería así, si son distintos formatos, o sea, listo, estamos afuera, no funciona. Pero supongamos que es el mismo formato, son dos sistemas operativos distintos y la máquina es la misma, digamos, usan la misma máquina, la misma arquitectura. Se tienen que acordar quizás de alguna clase anterior, ¿no? De alguna clase donde hablamos qué hace un sistema operativo, básicamente. ¿Qué hacía un sistema operativo? Es una pregunta que siempre me gusta hacer. ¿Qué hace un sistema operativo? Hace intermediarios, ¿se acuerdan? Mantiene la seguridad, maneja los recursos, todo ese tipo de cosas así. Y hace alguna cosita más. ¿No tiene que ver con el tema de administrar la memoria? No, no necesariamente, no. No. En esa facilidad de interfaz, cuando hace interfaz entre quién, entre el usuario y la máquina, ¿no? En esa funcionalidad hay alguna ayuda que hace, y una de las ayudas que hace es extender el set de instrucciones, el conjunto de instrucciones de la máquina para que sea más fácil para los usuarios usar eso, para que no sea tan dependiente de la arquitectura justamente subyacente. Entonces, para eso extiende el set de instrucciones. Eso no se acuerdan, pero es una de las cosas que vimos en las clases. Cuando extiende ese set de instrucciones, justamente la extensión del set de instrucciones hace que eventualmente la compilación lo que termina haciendo es utilizando ese set de instrucciones, pero no solo el set de instrucciones de la máquina, sino el set de instrucciones que propone el sistema operativo, que es un agregado, una extensión. Entonces el compilador va a generar eso. Si lo llevamos a otro sistema operativo, eventualmente ese otro sistema operativo no tiene esa extensión de conjunto de instrucciones. Va a compartir con el sistema operativo 1, el 2, va a compartir con el sistema operativo 1 las instrucciones de la máquina, porque es la misma máquina. Pero ese conjunto extendido va a ser propio del sistema 2. No necesariamente, seguro que no va a ser exactamente igual al del sistema operativo 1. Por eso es que es otra de las razones por las cuales no funcionaría llevar el código generado en un sistema operativo a otro y que funcione. Hay algunos trucos no para hacer lo que dije, sino para que la vida del usuario sea un poco más fácil y sí pueda llevar un archivo que dice que es ejecutable a otro sistema operativo y que funcione. Pero eso es otro tema, ahora lo vamos a ver más al final de la clase. Pero conceptualmente el código generado por un sistema operativo, difícil que lo pueda ejecutar otro sistema operativo, básicamente por eso, por el conjunto de extensiones extendidas. Además de eventualmente algún otro manejo interno que tenga el sistema operativo. Pero si manejan el mismo formato, esos manejos quizás se podrían solventar. Lo que no se puede solventar es el conjunto de instrucciones. Si realmente llevamos un archivo compilado para un sistema operativo a otro sistema operativo y se puede ejecutar, entonces ahí ¿qué estaríamos teniendo? Una virtualización de aplicación. ¿Se acuerdan la clase de virtualizaciones?
donde estamos teniendo como si fuera un emulador, ¿eh? Estamos emulando ese otro entorno y de esa manera sí se puede ejecutar. Pero eso ya, digamos, no es, digamos, ya es una emulación. No es que llevamos el archivo y funciona así alegremente. Necesitamos una emulación, si no, no lo podríamos hacer. Acá ya estamos en una etapa del cuatrimestre donde muchas de las cosas que fuimos hablando a lo largo del cuatrimestre se tienen que ir enlazando justamente. Se tienen que ir linkeditando para ganar esos conceptos, ¿no? Que son los que nos tendríamos que llevar cuando terminamos de la cursada. Avanzamos. Ahora lo que vamos a ver es algunos ejemplos de esos formatos de archivos, de esos formatos de ejecutables. Entonces vamos a empezar con un ejemplo muy, muy simple, que es el ejemplo de DOS, el viejo DOS, con el formato COM, el .com. El .com es el formato inicial del sistema operativo DOS, que usualmente eran los archivos terminaban con la extensión .com, justamente. Y eran, obviamente, archivos binarios, son estos ejecutables. Todos esos archivos comenzaban con una dirección específica de la memoria. Todo .com tenía una dirección fija de memoria. Y no había diferencia, digamos, demasiada diferencia entre lo que era código y datos. Estaban todos un poco juntos, compartían todos el mismo espacio. Y bueno, por las limitaciones que tenía en ese momento el sistema, no podían superar los 65K, ¿no? Digamos que es la mínima expresión de un formato ejecutable. Ese era el famoso formato.com. Si quieren ver un poquito más de detalle en cada uno de las cosas que dijimos, por ejemplo, pueden hacer un clic a com y tendrían que poder ver el formato. Después apareció un formato del .exe. Es un formato un poquito más sofisticado, poquito. Por lo menos tiene un header, tiene un relocation dictionary, ¿no? Y tienen, por supuesto, el código binario que se ejecuta. Acá, lo que tiene este formato es un primer byte con lo que se llama magic number, que es MZ. El valor de esos bytes, MZ, que son las iniciales del programador que hizo esto, que se llama Mark Sikowski, o como se pronuncia. Kowski. Bueno, nuestro amigo Mark nos acompaña hasta hoy. Si ustedes ven los ejecutables de Microsoft, mantienen la tradición de que en su primer byte tengan el magic number MZ. Lo dejaron como una linda herencia, digamos, de sus inicios. El header, por lo menos, tiene alguna forma, digamos, de decir dónde está el relocation, dónde están los datos, dónde está el texto, cuál es la extensión, todo ese tipo de cosas. Y tiene la previsión esta del relocation para eventualmente poder compilar distintos objetos y terminar haciendo un ejecutable y usar ese ejecutable también como input para generar nuevos ejecutables. Nosotros cuando tenemos un ejecutable podemos usarlo como input y usar otros objetos y ese ejecutable y generar un nuevo ejecutable y usar los símbolos que estaban en el ejecutable, ¿no? Eso lo podemos hacer. Acá está lo que sería el header del .exe. Fíjense que por lo menos dice algunas cosas de dónde están, cuál es el último bloque usado, cuántos bloques hay, qué sé yo, ese tipo de cosas, dónde está el relocation dictionary. Y fíjense que también hablan del overlap, ¿dónde está? Acá, el tercero antes digamos, del final, que dice short
N-overlay, que es el overlay number. Esto está, ¿para qué está? ¿Se acuerdan otra de las clases que vimos donde en la administración de memoria teníamos una administración donde un programa eventualmente, cuando se generaba el proceso, no necesitaba tener todo su código en memoria, sino que dependiendo de la lógica y los datos, digamos, que se aplicaran, puede ser que algunas partes de ese programa no se usen, entonces no era necesario meterlas en memoria y se quedaba solo en las partes que eran necesarias. Y esos eran los famosos overlays. Bueno, de OSN usaba eso, entonces el header tiene una referencia a ese tipo de cosas. Bueno, vamos a otros objetos otros formatos un poquito más interesantes, que es el COF, el Common Object File Format. Esa tiene más secciones que el exe. Es el código objeto que aún se usa en la mayoría de los Unix para bibliotecas que son estándares. Perdón, que son estáticas, por ejemplo. Se puede, digamos, se puede debuguear. ¿Debuguear qué significa? Significa que si tenemos un ejecutable que usa uno de estos códigos, de estos objetos, al momento de ejecución, en runtime, podríamos debuguearlo, ver por dónde va, qué es lo que hace, etc. Eso solo es verdad, pero parcial, digamos. Es verdad si el ejecutable está hecho en lenguaje C. Si no está hecho en lenguaje C, y no se va a poder hacer esto. Al menos no de una manera estándar, digamos, con el sistema operativo. Hay herramientas que obviamente lo pueden hacer, pero el sistema operativo viene en general, digamos, viene solo con la previsión de debugging para objetos creados con lenguaje C. Y además, la mayoría, digamos, de los sistemas operativos vienen con unos utilitarios, por ejemplo el NM, donde eventualmente podemos procesar, digamos, el archivo con el utilitario y vemos cuáles son los símbolos que están, qué es lo que compone a ese objeto. Por ejemplo, si es una biblioteca, con NM podríamos ver todas las funciones y procedimientos que tiene esa biblioteca. Básicamente, ¿qué es lo que haría el NM? Barrería ese external table que vimos antes, por ejemplo. Y mostraría lo que se puede usar de esa biblioteca. Si ustedes quieren, pueden entrar con el manual y empezar a ver algunos de estos comandos. No hay un estándar entre todos los Unix de cómo sería el formato para las bibliotecas de enlace dinámico. Las bibliotecas de enlace dinámico, justamente, a diferencia de los de estático, ¿qué quiere decir? Que el código no se incluye en el ejecutable, o no se incluye en la biblioteca si el resultado de la compilación es una biblioteca. Simplemente se deja un enlace, se deja una referencia que hay que resolver después. Entonces, ese formato de enlace dinámico no está soportado por este COF. Solo está soportado el enlace estático. Para soportar el enlace dinámico, porque sí existe, por supuesto, en los Unix, bueno, algunas empresas definieron su propio estándar. IBM, que es la dueña del sistema operativo AIX, usa un formato que se llama XCOF, o XCOF, o Extended COF sería. Que es básicamente el mismo formato de este COF, con el agregado de la funcionalidad esta del enlace dinámico. Sí, en el mundo Windows tenemos algo parecido, se llama Portable Executable, PE, ese es el formato.
que es básicamente parecido a lo que hablamos antes, es parecido al formato COF, pero nada, lo modificaron un poquito, lo extendieron un poquito para hacerlo más amigable para sus necesidades y se usa en digamos, sistemas operativos relacionados a Windows, básicamente. Además de Windows, el formato de los archivos EFI, otra clase anterior, ¿se acuerdan? EFI, Extended Firmware, que era lo que estaba entre el sistema operativo y la máquina, digamos, el firmware que provee la máquina, que es algo configurable, pero es de la máquina, digamos, no es del sistema operativo ni nada de lo que los usuarios puedan ponerle arriba al sistema operativo. Bueno, en ese firmware, los firmware relacionados a Intel usan como formato de sus archivos el formato PE. Por la misma razón que hablamos cuando hablamos de firmware, Microsoft e Intel estaban muy asociados en este proyecto de firmware, de EFI, entonces era natural que no inventaran un formato nuevo, sino que usaran el mismo formato que ya había definido Windows, había definido Microsoft. Por eso es que se usa ese formato. En la evolución de Windows a través de .NET, generó un nuevo formato, digamos, generó el SLR, que es Common Language Runtime, que sería como la máquina virtual que interpreta el código, como una JVM para Java. Bueno, .NET tiene su CLR, que interpreta código y lo ejecuta. Bueno, ese código que ejecuta y lo interpreta está formateado en este mismo formato, en Portable Executable. Se mantiene siempre el mismo formato. Eso, digamos, está bueno porque no hay que andar cambiando tanto de formato. Y un emulador, si tenemos emuladores que quieren ejecutar estos archivos, lo que hablamos antes, si llevamos un archivo generado en Windows, sistema operativo Windows, lo llevamos a otro sistema operativo, por ejemplo, un Linux, y queremos ejecutarlo, necesitamos emular. Necesitamos un emulador de Windows, y ese sería, por ejemplo, Mono. Mono lo adoptó, digamos, a este formato. ¿Por qué? Porque es el formato que tiene que interpretar, con lo cual lo interpreta y digamos, lo hace ejecutar, digamos, lo hace compatible. Pero no es un sistema operativo Mono, ¿no? Es un emulador. Como ya les había adelantado, por herencia se siguen manteniendo las iniciales de Mark como los primeros bytes de cada uno de estos archivos. En el formato de este programa executable, que les recomiendo que lo vean, en ese formato, aparte de las cosas que eventualmente ya nos imaginamos, de este relocation, del external table, de dónde está el código, dónde están los datos, que los datos seguro que van a estar separados del código. Además de eso, lo que hablábamos antes también de las bibliotecas dinámicas, que algo de eso tendrían que haber. Bueno, además de eso, este formato prevé, digamos, usa algún espacio, ¿no? Especificado para los recursos del sistema. Entonces, en ese espacio eventualmente podemos tener referencia a iconos del sistema. No son iconos, digamos, no son recursos que vamos a proveer nosotros como programadores, ni tampoco recursos que nos provee el lenguaje eventualmente que estemos utilizando, las bibliotecas que estemos utilizando, etcétera, sino que son recursos que va a proveer directamente el sistema operativo. ¿Para qué? Para que los usemos. Y si los usamos, eventualmente le vamos a brindar una experiencia al usuario homogénea o más parecida
a lo que le va a brindar otro programador que usa los mismos recursos y casualmente son los mismos que usa el usuario naturalmente en el sistema operativo, con lo cual la usabilidad de esos programas que vamos a ir generando para ese usuario, si está acostumbrado a ese sistema operativo, bueno, va a ser más amigable para ese usuario. Entonces, por eso es que le incluyeron también la posibilidad de usar recursos del sistema operativo. También hay, por supuesto, utilitarios para poder hacer debugging, para poder hacer una trazabilidad de lo que está sucediendo o lo que, digamos, en el momento de ejecución sucede. Ese es el programa executable, el formato. Para el 64 bits se hizo una pequeña modificación, porque obviamente tiene un espacio de direcciones más grande, entonces hubo que hacer algunos cambios, algunos ajustes. A ese formato de 64 bits también se le dice Program Executable, pero Program Executable Plus, ¿no? Le agregan el más al final. Desafortunadamente también lo pueden encontrar como Program Executable 32 Plus, 32 más. Ahí no mantuvieron un estándar. Pero bueno, siempre que vean Program Executable con un más, necesariamente se va a referir no, digamos, al estándar, al original Program Executable, sino al ajuste para 64 bits. Bueno. Les recomiendo, no sé, me parece que es un buen momento para hacer un break, porque ya hablé un montón. Vamos a hacer un pequeño break hasta 35, ¿les parece? 20:35. Perfecto, sí, sí. Dale, dale.
Bueno, acá estamos de vuelta. Nos habíamos quedado en el formato de Portable Executable de Windows. Hablamos un poquito de ese formato. Vamos a hablar un poquito más de ese formato. ¿Qué les puedo decir? No, este formato hay algo que no tiene, que es esto que habla de acá, de Position Independent Code. Eso sirve bastante para el hecho de tener una memoria. ¿Se acuerdan cuando hablamos de memoria? Que la memoria la teníamos paginada, entonces eventualmente los procesos entraban y salían de la memoria y entonces cada vez que entraban y salían podrían quedar en distintas direcciones, ¿no?, de memoria. Con lo cual, si el formato de archivo no está preparado para esos cambios de direcciones tan frecuentes, bueno, quizás haga que el rendimiento del sistema no sea el mejor, ¿no? Básicamente es eso, es la posibilidad de ejecutar código independientemente de en qué dirección esté. Eso es PIC. Bueno, el formato este no tiene esa previsión, digamos. ¿Por qué no tiene? Porque adoptaron otro paradigma donde todas las direcciones se definen, digamos, en una dirección base. Y bueno, todos los programas irían a esa dirección base. Ahora, si ya hay algún otro que está ocupando esa dirección, va a haber que recalcular. Y bueno, nada, quedará en otra dirección, pero habrá que recalcular en ese momento. Se va a recalcular todas las direcciones en función de esa nueva dirección base. En realidad lo que hay que cambiar es la dirección base. Para mitigar el costo, digamos, de andar cambiando tanto, o sea, para mitigar la probabilidad de que haya más de uno en la misma dirección, todas las bibliotecas, digamos, de Microsoft ya vienen tabuladas, están definidas cuál es la dirección que van a usar. Entonces, se supone que, digamos, cualquier biblioteca provista por Microsoft no va a colisionar con otra biblioteca provista por Microsoft en líneas generales, ¿no? Al menos si hablamos del sistema operativo y las aplicaciones más usuales. Ahora, si algún otro desarrollara una biblioteca y define una posición que ya está usada por Microsoft, y bueno, ahí va a colisionar y va a tener que recalcularse a otra dirección y bueno, va a tener que pagar ese costo, digamos, de recálculo. Eso es lo que define, digamos, este formato. Vamos a otro formato muy usado también, se llama ELF, que es Executable and Linkable Format. Este ELF lo usan muchos sistemas operativos, ahora tenemos algunos ejemplos, básicamente casi todos los Unix. No sé, PlayStation usa este formato, por decir algo. Es bastante útil, por eso es que se usa. Sirve tanto para ejecutables propiamente dicho, como para bibliotecas. Y eventualmente se podría definir, el formato es flexible en el sentido que se podrían agregar nuevas secciones a ese formato a medida que sean necesarias. Entonces, hay como un directorio de esas secciones, ¿eh? Hay como digamos, un índice. El formato prevé la generación de un índice, donde en ese índice se definen
a cuáles son las secciones, con lo cual ahí se podrían ir agregando nuevas secciones a medida que se necesiten. Pero eso no es lo que lo hace tan versátil y tan usado, digamos, del por qué es tan apreciado, digamos, este formato, sino otra característica que tiene este formato, que es la posibilidad de tener como dos visiones del mismo archivo. Una visión orientada a la link edición, a todo esto que estuvimos viendo de generar, digamos, manejar los símbolos, resolver los símbolos, todo ese tipo de cosas, ¿no? que es lo que se hace en la link edición. Usar mucho lo de relocation table, lo de external table y todo ese tipo de cosas. Entonces, tiene una visión del archivo para eso. Digamos, tiene el archivo con una sección, una vista, se llama vista, una vista para la link edición. Ese es el linking view. Y después tiene otra sección, otra vista, no para la link edición, sino para la ejecución. Es decir, para el momento donde ese ejecutable o biblioteca sube a memoria. Ese momento es cuando se resuelven, el loader que vimos al principio de la clase, se resuelvan esos últimos símbolos que todavía no se habían resuelto, eventualmente se hace ese binding, ¿no? Y eventualmente se le asigna una dirección de memoria, ¿no?, real a donde va a ejecutar. Entonces, el programa, o sea, ya transformado en proceso, el proceso va a tener una dirección de memoria donde va a ejecutar. Eventualmente podría estar distribuido ese proceso, no todo seguido, digamos, no todo el código junto, sino usando distintas páginas, por decir algo. Entonces tiene previsión para eso, tiene previsión para justamente la posibilidad que el código esté en distintos lugares de la memoria al momento de ejecución y se pueda manejar, digamos, se pueda ejecutar más o menos rápido, digamos, o sea, sin un gran costo para el rendimiento, digamos, para la performance. Esa es la previsión. Este formato tiene previsión para Position Independent Code, o sea, el código podría estar en cualquier parte de la memoria y bueno, nada, se va a terminar de resolver al momento de ejecución el símbolo que se necesita al momento que se necesite. Entonces, esas dos visiones, ese mismo formato que en realidad tiene dos visiones, es lo que lo hace bastante versátil y bueno, ya perdura hace bastante que está este estándar. El otro también, Program Executable, también ya hace bastante tiempo que está y es lo que lo hace perdurar a lo largo del tiempo. Acá pueden ver solo un fragmento, digamos, de lo que sería un pedazo, digamos, del formato, de estos formatos que estamos viendo, la vista para link edición y la vista para la ejecución, donde en la ejecución está el concepto de segmentos y en la link edición está el concepto de secciones. Si van a la especificación que está abajo, tiene el link para ir a la especificación y arriba también una especie, digamos, un detalle más sobre lo que es el formato ELF y los distintos usos de eso. Es bastante, ¿cómo decirlo? Tiene bastante versatilidad con el uso, básicamente, esto no, digamos, más allá del ejecutable que es lo que hablamos, sino de las bibliotecas, ¿no? Porque las bibliotecas, esas bibliotecas, si son dinámicas, bueno, ese código no va a estar a contrapelo, digamos, en contraposición a lo que hablamos de las estáticas, donde el código se encuentra en el ejecutable, las dinámicas no se encuentran en el ejecutable, entonces tienen que estar en algún lugar de memoria para que se puedan ejecutar, ¿no? Si nosotros tenemos un ejecutable que hace referencia a una función
de una biblioteca dinámica, para que nuestro ejecutable funcione, esa biblioteca tiene que estar cargada en memoria. ¿En qué lugar va a estar cargada en memoria? Eso es lo que puede variar. Puede variar tanto en Windows como puede variar en algún Unix. La diferencia es que hablamos que en Windows usualmente están siempre en el mismo lugar. Bueno, los de Microsoft están siempre en el mismo lugar. Acá es más libre, pueden estar realmente en cualquier lugar. Ahora que tengan esa versatilidad, ¿no? Esa flexibilidad, que estén en cualquier lugar, bueno, exige que al momento de ejecución no sea tan grave saber en dónde está y resolver el símbolo para que se pueda ejecutar, ¿no? Ahí está la magia un poco que resuelve el ELF. No es nada simple, vamos a ver en la próxima clase un poco de más detalle el tema de las bibliotecas, ¿no? De cómo podemos terminar de hacer ese match, ese link. No quería usar la palabra link, pero cómo terminamos de resolver esto que no es tan fácil de resolver. Les hago una consulta relacionada a esto que estamos hablando. Si existen las bibliotecas estáticas y también existen las bibliotecas dinámicas, ¿por qué existen las dos? Digamos? ¿Por qué no tener solo un tipo de bibliotecas? Digamos? Si fuesen mejores las estáticas, ¿para qué tenemos las dinámicas? Y al revés. Si fuesen mejores las dinámicas, ¿por qué tenemos todavía estáticas? ¿Qué ventajas, desventajas tienen cada una? Eso sí podríamos empezar a pensarlo hoy para llegar más preparados a la próxima clase, al próximo jueves. ¿Qué opinan sobre eso? ¿Por qué tenemos, qué ventajas, por ejemplo, las estáticas, qué ventajas tienen respecto de las dinámicas? ¿Qué se imaginan o qué piensan? Sé que una desventaja de las dinámicas era que pasaba muy seguido antes con Windows, que era que podían o no podían estar a tiempo de compilación. Y si no estaba, te fallaba con un error de DL not found o algo así. Y era un bardo ese error. En cambio, con una estática calculo que eso no pasaría. El tema es que te consume más memoria porque tiene que estar en el momento de compilación. O sea, tiene que Sí, estar ahí. sí, claro. La principal desventaja de las estáticas es que consume no solo memoria, sino también espacio en disco, porque una misma biblioteca que se usa en N programas, ese código ejecutable va a estar repartido en esos N programas, ¿no? Entonces, bueno, pero tampoco es tan costoso el disco, pero la memoria sí es un poco más costosa, con lo cual estaríamos, esos N programas, si estuviesen en ejecución, estarían usando, digamos, la misma lógica repartida entre todos los programas, pero replicada, no repartida, replicada en cada uno de los programas, con lo cual estaríamos desperdiciando bastante la memoria, ¿no? Esa es la principal desventaja. Tiene otra desventaja, que lo vamos a ver ahora. Se los voy a preguntar después, pero terminemos con esto primero. La principal ventaja en contraposición de las dinámicas es eso, es que tenemos una lógica que se va a usar por varios programas a la vez, eventualmente en la memoria, por varios procesos a la vez, y ocupa un solo lugar en la memoria, no está replicada en cada uno. Eso está buenísimo, porque nos ahorra memoria, ¿no? Si tenemos 5 instancias del mismo programa que usa la misma biblioteca, y nos ahorramos, ¿no? 4 veces el tamaño de la biblioteca, de la memoria, que si la biblioteca es grande no es despreciable, ¿no? Es algo bastante útil. Ahora tiene un costo, como, bueno, un ejemplo el que dabas vos, Ignacio, mandamos a ejecutar el programa y no está la biblioteca, también vamos a, digamos, alguien tiene que proveer esa biblioteca, llevar la memoria y recién ahí ejecutar el programa para las dinámicas, ¿no? ¿Quién sería ese alguien? Porque ya lo vimos. Durante la clase vimos quién es ese alguien.
estaba la compilación, la link edición, y el loader, correcto, es el loader es el que lo hace. El loader dice, este programa necesita tal biblioteca, no está en memoria, tengo que ir a buscarla. Y bueno, en el mejor de los casos, ¿cuál sería el mejor de los casos? Va, la busca, la encuentra, tiene lugar en la memoria, la sube, tiene lugar en la memoria, sube el programa. Ese sería el camino feliz, el mejor escenario. Después tenemos los alternativos. Los alternativos va a buscar la biblioteca y no la encuentra, que es lo que dijo Ignacio. O la encuentra, pero no tiene lugar en la memoria. Entonces caemos en lo que, si recordamos la clase que vimos de administración de memoria, tiene que buscar el sistema operativo, algún otro proceso para poder sacarlo de memoria, subir esto, ¿no? Empezamos con todo ese page fault y todo ese tipo de cosas que vimos antes. Entonces esas son un poco las desventajas algunas de las desventajas de tener bibliotecas dinámicas. Entonces, ya que por lo menos tenemos esta visión de bibliotecas estáticas y bibliotecas dinámicas, pongámosle un poquito más de rigor, pensemos un poquito más, ¿qué otra desventaja podría tener una biblioteca dinámica? ¿Qué otra desventaja podría tener una biblioteca estática? Y al revés, ¿qué otra ventaja podría tener una biblioteca estática? Aparte de lo que hablamos, digamos. Calculo que una ventaja de la biblioteca estática es que es más rápido, o sea, el hogar no tiene que ir a buscarla, ya sabe que está ahí. Bueno, eso es lo que no, porque, digamos, una vez que está resuelto el símbolo, no hay mucho más que hacer. O sea, ya hablamos, si no está, tiene que ir a buscarla, bueno, listo, eso ya, el costo está pago. Una vez que ya está pago ese costo, ¿qué otra cosa podría pasar? Digamos, o al revés, no sé, ¿qué otra ventaja podríamos tener con el uso? No puede ser que la estática sea como más portable porque lo tenés ya compilado con el código y no tenés que... Si ya te haga... Ese es un efecto secundario, correcto. Es un efecto secundario de lo que hablamos antes, como el hecho de poner el código de la biblioteca dentro del ejecutable hace que el pobre usuario, cuando quiera usar nuestro programa, no tenga que preocuparse por, ¿qué versión de biblioteca tengo o no tengo o lo que sea? ¿No? Eso es parte de, digamos, sí. Es un efecto secundario del uso de bibliotecas estáticas. Una ventaja de la biblioteca dinámica podría ser que si querés hacer algún cambio, no tenés que ir modificando cada parte del código estático. O sea, no necesitas modificar cada parte, sino que tenés todo unificado en un solo lugar. Esa es otra ventaja de las bibliotecas dinámicas, justamente. En contraposición a lo que hablamos antes, ¿no? Porque antes le simplificábamos la vida al usuario porque se llevaba el código, estaba el código en el programa, entonces instalaba el programa y funciona. Fantástico. Ahora al revés, si él tuviese varios programas y haya que corregir un bug, está en una de las bibliotecas que usan todos los programas, y va a tener que actualizarse todos los programas. En cambio, con la biblioteca dinámica, ¿no? Lo que decís vos, Ignacio, no, modificamos solo la biblioteca dinámica, listo, y todos los programas ya está corregido el bug en un solo objeto, digamos, y todos los demás se nutren de esa mejora. Eso está bueno también, ¿no? Es algo bueno que hay que considerar. Pero entonces tenemos siempre, o muchas veces tenemos distintas visiones, ¿no? Distintas cosas a favor, cosas en contra. Algunas tenemos que ponderar más que otras y bueno, en base a esa ponderación es que habría que decidir si ir por un camino o por el otro, ¿no? Ese es un poco también el rol que tendríamos que tener nosotros. Ese tipo de decisiones
¿quién las tendría que tomar? Alguien que más o menos entienda cómo funcionan cada una de estas cosas, ¿no? No solo que tengan una sola visión de, bueno, si esto es más rápido, entonces usémoslo, o esto es más cómodo, entonces ahorramos memoria, usémoslo. Bueno, veamos el todo, veamos al sistema de una manera integral. Eso se llama una visión sistémica. Bien, ¿y qué más? ¿Qué otra cosa podríamos obtener o tener en consideración? Un poco en base a todo lo que hablamos, ¿no? Pero como otro subproducto a tener en cuenta, muy importante en nuestro ámbito, bueno, en el ámbito de cualquiera que trabaja en sistemas. Y también sobre la gente que usa los sistemas, básicamente sobre eso, sobre la gente que usa los sistemas es muy importante. Hay un aspecto muy importante que tiene que ver con que está relacionado al uso de bibliotecas estáticas o dinámicas, o sea, que afecta a ese aspecto. ¿Qué se les ocurre que puede ser? Hablamos de la performance, hablamos del uso de la memoria, digamos, del sizing, del tamaño. ¿Qué otro aspecto podríamos tener en cuenta también que tenga relación con bibliotecas estáticas o dinámicas? ¿Qué puede afectar eso? En tu ejemplo, Agustín, decías, bueno, modificamos algo, lo modificamos en la biblioteca dinámica y ya está corregido, digamos, ya está modificado todos. Si le damos otra visión a eso, ¿qué podríamos encontrar? Que justamente esos mismos cambios pueden romper cosas en un programa que no sabemos que lo está haciendo. Sí, O sea, sí, tengo un pero programa de hace muchos años que no estaba mantenido y el sí, código pero estático va a durar. sí, es verdad, pero si pensamos así también, digamos, si hacemos bien el proceso de mantenimiento, también lo replicamos en todos los, digamos, en las bibliotecas estáticas, digamos. Si tenemos un ciclo de vida de desarrollo de software maduro y todo ese tipo de cosas, tendríamos que haber detectado que ese cambio lo tenemos que hacer en una biblioteca y tenemos que detectar quiénes usan esa biblioteca y hacer la recompilación de todos esos programas, con lo cual estaríamos llevando ese error a todos los programas, que sería lo mismo que llevarlo a la biblioteca dinámica, ¿no? Si es por eso, sería medio parecido. Pero bueno, no sé, tampoco estamos tan lejos, digamos, estamos dando vueltas sobre ese tipo de cosas. Hay otro cambio que no necesariamente tenga que ver con un bug. De requerimientos. Por ahí había computadoras que no podían soportar el nuevo cambio por falta de memoria y se lo estamos cargando de entrada. O sea, no le estamos dando mucha posibilidad de elección. Uh-huh. Bueno, ahí estaríamos con el tema del tamaño, ¿no? De que estamos de una manera usando menos espacio que en lo otro. No, yo lo que más me estaba refiriendo es al aspecto de seguridad. Un aspecto que no podemos, que muchas veces lo dejamos al costado porque nos enfocamos en lo que serían los requerimientos funcionales o requerimientos técnicos que tienen que ver quizás con algunas restricciones de ambiente, restricciones X que nos pongan. Pero hay a veces, digamos, muchas veces, no algunas, sino varias, me parece, que los aspectos de seguridad no los tenemos en cuenta como debiéramos. En algunas empresas existe todo un área dedicada a la seguridad, a veces hay más de un área. Tenemos seguridad informática y seguridad de la información, por ejemplo. Y así, digamos, depende de la empresa, depende de cómo esté su organización, podríamos tener otras áreas.
Pero en general hay, cuando estamos en negocios más sensibles, áreas dedicadas a velar por eso, porque ya sabemos que en general las áreas de desarrollo o de operaciones muchas veces no le prestan atención debida a los temas de seguridad, que cada vez son más complicados. Cada vez se hace más difícil y más costosa la seguridad, mantener cierto nivel de seguridad. Son niveles de seguridad, digamos. Como en cualquier otro ámbito, informática no escapa al resto de la actividad humana. Es casi imposible tener una seguridad del 100%, o sea, que sea cero probable tener un problema de seguridad. Eso en general no pasa en ningún aspecto de la vida humana. Bueno, en informática tampoco. Pero bueno, hay ciertos niveles de protección o digamos, se mitigan, digamos, algunos posibles riesgos relativos a la seguridad. Y bueno, el hecho de usar bibliotecas dinámicas o bibliotecas estáticas también tiene que pasar por el tamiz de esta visión de seguridad, en el sentido de que si varios programas, varios procesos están en memoria y usan el mismo código en la biblioteca, eventualmente si hubiese una falla de seguridad, es decir, eventualmente hay una intromisión y pone un código malicioso en la biblioteca, accediendo solo a la biblioteca, ya pueden expandir su malicia, digamos, o su accionar malicioso a un montón de procesos que usen esa biblioteca, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar en consideración, y eventualmente se decide que hay códigos, hay lógica que no va a estar en una biblioteca dinámica, sino que siempre va a ser parte del código, con lo cual va a ser una biblioteca estática. Eso, les doy un ejemplo muy paradigmático de eso. Eso se usa con, por ejemplo, la función string compare. Comparar dos strings es algo crítico para la seguridad. Básicamente todas las passwords en algún punto tienen que validar si una cosa es igual a la otra. Entonces, el string compare es un código crítico para la seguridad, y el string compare no es un código que se use en una biblioteca dinámica. O sea, si tenemos cualquier código que usa el string compare como biblioteca dinámica, seguramente si está bien auditado, si las áreas de seguridad trabajan como deben trabajar, no deberían dejar pasar eso, y eso sería un riesgo para la seguridad. Hay mil millones muchísimas otras cosas a considerar, pero bueno, se los transmito para que vean que ese tipo de cosas también, la seguridad, como la calidad, digamos, está en todo, ¿no? La seguridad tiene que estar en todo, también en este tipo de decisiones. O sea, también tiene que ser uno, digamos, de los criterios para sopesar si vamos por un camino o vamos por el otro. No quiero decir que sea siempre determinante, ¿no? Pero sí que siempre tiene que ser un criterio. Y eventualmente se puede decidir que una biblioteca podría tener cierto riesgo de seguridad y aún así dejarlo como biblioteca dinámica, porque las otras cosas lo justifican. Y porque el riesgo no es alto, es bajo. Entonces, si tenemos un riesgo bajo en la seguridad y tenemos muchos otros beneficios, y bueno, se puede decidir convivir con ese riesgo bajo eventualmente, y nada, y así están un montón de sistemas, ¿no? Como les decía, la seguridad, digamos, no existe el 100% de algo seguro, sino, digamos, ciertos niveles que se pueden ir accediendo o definiendo para mitigar riesgos de malicia. Eso es todo, no es mucho más que eso la seguridad. Pero bueno, por eso es importante
tenerlo en cuenta en casi cualquier decisión que se tome como diseño de solución, ¿no? Y lo digo porque muchas veces no lo tenemos en cuenta, ¿eh? En todos los aspectos, digamos, del proceso de desarrollo e implementación de software, hay cierto sesgo de no tenerlo en cuenta y después las consecuencias son muy, muy graves. Como también a veces pasa lo contrario, esas áreas que les comentaba de seguridad están como súper desarrolladas o sobredesarrolladas y entonces en realidad son obstáculos a superar para cualquier desarrollo e implementación donde, bueno, nada, a veces pasa que le ponen, digamos, ponderan eventualmente con demasía alguna cosa que tendría que tener un riesgo bajo, pero aún así hacen que sea un poco más compleja la implementación de cualquier solución. Nada, todo tendría que estar bajo un criterio más o menos de razonabilidad, ¿no? Entonces, nunca hay una fórmula que diga, bueno, sí, aplicando esta fórmula llegamos a decidir por uno o por otro, pero sí, o sea, hay que construir esa fórmula, siempre hay que construirla y esa fórmula es dinámica, a lo largo del tiempo pueden variar esos factores, esas ponderaciones, a veces pueden ser más importantes unas cosas que otras, entonces, bueno, ahí aparece lo que se llama deuda técnica, ¿no? Se implementa algo, bueno, con una deuda técnica de, bueno, una mejora en la seguridad esperada para dentro de una semana, un mes, un año, lo que sea. Pero nunca, lo que me parece que siempre podría ser malo es no considerarlo, digamos. Si no consideramos algo y bueno, ahí estamos dejando de lado algo que no pensamos, entonces no sabemos qué va a pasar. Podríamos tener suerte y que no pase nada o podría ser algo grave. Entonces siempre tenemos que sopesar todas las cosas, hacer el análisis y en base a eso tomar la mejor decisión en cada contexto. Bueno, eso es todo por hoy. Viene el fin de semana largo, así que disfrútenlo, estudien lo que tengan que estudiar y nos reencontramos el jueves que viene. Así que hasta el jueves. Nos vemos. Buenas noches. En la fila.